Hola, buenos días. Bienvenidos a tu curso básico de lengua y cultura españolas. Yo me llamo Noemí, yo soy profesora de español y yo voy a ser tu profesora en este curso online. Bienvenidos. Vale, en este curso nosotros vamos a aprender muchas cosas nuevas, muy interesantes, ¿vale? Os voy a explicar qué vamos a estudiar en esta unidad. En esta unidad vamos a hablar de las ciudades. Nosotros hablamos de las ciudades, ¿vale? Ciudades españolas, ciudades latinoamericanas, ciudades de India también, ¿vale? Vale, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a ver? ¿Cuál es el principal o cuáles son los principales objetivos para esta unidad? Vale. Lo primero, chicos, nosotros vamos a describir un país. Podemos describir India, podemos describir España, México, Argentina, un país hispano, ¿vale? Podemos describir una ciudad, puede ser una ciudad de India, una ciudad española, una ciudad de Latinoamérica, ¿vale? Un pueblo o un barrio, ¿vale? Entonces, el objetivo principal es describir un lugar. Después, ubicar en el espacio. ¿Qué significa ubicar en el espacio? Location. Nosotros vamos a estudiar location, a part of describing, also locating, ¿vale? Locating places. Otra cosa, nosotros vamos a expresar o vamos a aprender lo que hay en una ciudad, lo que hay en una ciudad, lo que tiene en una ciudad y vamos a expresar preferencias, ¿vale? También vamos a estudiar dos verbos muy importantes. Número uno, el verbo to be. To be en español tiene dos significados, ¿vale? Es el verbo ser y el verbo estar. Y yo explico las diferencias cuando nosotros usamos verbo ser, cuando nosotros usamos verbo estar, ¿vale? Y vamos a estudiar todo el vocabulario relacionado con una ciudad, con un país, con un barrio, los servicios de un barrio, ¿vale? ¿Qué hay en un barrio? El verbo haber. ¿Y qué tiene un barrio? El verbo tener. ¿Y cuál es la diferencia entre verbo haber y verbo tener? ¿Vale? Y vamos a estudiar cuantificadores. ¿Qué son los cuantificadores? Los cuantificadores son cantidades, mucho, bastante, poco, nada, etc. Y chicos, para direcciones, nosotros necesitamos preposiciones para estudiar y para expresar location, prepositions of place, ¿vale? Para estudiar o expresar location, dónde está ubicado un lugar, un pueblo, una ciudad, un país, etcétera, ¿sí? Entonces, en general, estos son todos los objetivos para este vídeo que vamos a estudiar, que vamos a estar teniendo hoy y que vamos a estar aprendiendo muchas cosas nuevas e interesantes. ¿Vamos? Vale, vamos a comenzar, chicos. Mirad, como introducción, yo quiero presentar algunas cosas básicas, importantes y necesarias para este capítulo en especial, donde nosotros vamos a describir lugares, ¿vale? Entonces, en esta unidad, chicos, vamos a aprender, nosotros estudiamos palabras, vocabulario, verbos, direcciones, ¿vale? Preposiciones para describir tu barrio, tu ciudad, tu país, ¿vale? Entonces tenemos muchas frases en español, muchas frases muy importantes para describir
un país o una ciudad o una localidad. También tenemos una pregunta muy importante para preguntar por una dirección, ¿vale? La pregunta es ¿dónde? ¿Dónde está India? ¿Dónde? ¿Dónde significa where? Where is India? ¿Dónde está Delhi? Where is Delhi? ¿Vale? Entonces, como podemos ver, chicos, aquí yo utilizo el verbo estar, ¿sí? ¿Dónde está? ¿Dónde está India? ¿Dónde está Delhi? Respuesta: India está en Asia. Delhi está en India, ¿vale? Yo os voy a explicar, yo explico cuando nosotros tenemos que hablar verbo estar, ¿vale? También vamos a aprender diferentes palabras, diferentes lugares, diferentes puntos en una escala, el norte, el sur, el este, el oeste, y cómo expresar direcciones en español, ¿vale? We are going to learn also how to express directions in Spanish according to north, south, east, west, ¿vale? And for that we are going to use verbo estar. Verbo estar is very important because it is for location. We use it for location, ¿vale? Entonces nosotros usamos verbo estar para direcciones y lugares, ¿sí? Ahora, chicos, vamos a empezar. Mirad, viajar por la India. Primero, first, let's travel through India. Vamos a viajar por India. ¿Qué hay en India? ¿Dónde está India? Voy a presentar primero, introducir vocabulario común, básico para lugares, ¿vale? Vocabulario básico de ciudades españolas, de frases españolas, de adjetivos para describir un lugar. We will learn also adjectives to describe one place. ¿Cómo es tu ciudad? ¿Cómo es tu ciudad? How is your city? Is big? Is small? Is beautiful? Is incredible? ¿Cómo es tu ciudad? How is your city? So here I'm going to explain you the most of the adjectives that we use to describe one place, ¿vale? En español y en inglés. ¿Qué más, chicos? Información turística, ¿vale? Cómo llegar a un lugar, cómo mover. Por ejemplo, si yo pregunto, ¿dónde está India Gate? ¿Dónde está India Gate? Where is India Gate? ¿Vale? We are going to learn also how to give directions. ¿Dónde está India Gate? ¿Está en el centro de Delhi? ¿En the center of Delhi? ¿Dónde está? ¿Vale? Entonces, recuerden, chicos, para entender el texto, no necesitas entender todas las palabras. Remember that you don't need to understand all complete text, ¿vale? You don't need to understand each and every word, but you need to understand the keywords only. Tú necesitas entender solamente las palabras importantes para describir un lugar, ¿vale? Entonces, if you have any problem, if you don't understand one word, definitely you can go in the dictionary and look for that word, ¿vale? But you will see that how easy is to describe one place after to know the meaning of es, verbo ser, verbo estar, verbo haber y verbo tener. You need only these 4 verbs to describe one place, and of course, the prepositions of place to give directions, ¿vale? Vamos a comenzar, ¿vale? Vamos a describir una ciudad, ¿vale? Mira, chicos, aquí tenemos el texto número 1. Mira el texto número 1, ¿vale? Vamos a hablar de India. Mira el mapa de India. Este es el mapa de India. La India es un país increíble. Look at this. La
India es. Y es el verbo to be, verbo ser, ¿vale? Verbo ser, conjugación tercera persona es. The conjugation of verbo ser in third person is es. Es significa is. Es means is. India es un país increíble. Adjetivo increíble significa incredible. Todos los turistas que visitan el país dicen que es una experiencia inolvidable, ¿vale? Everybody who visits this country say that this is an inolvidable experience. It's a great experience. Está situado en Asia. Location, look at this. Está situado en Asia. Is located in Asia, al sur de China, at the south of China. La capital es Nueva Delhi. La capital de India es Nueva Delhi. The capital is Nueva Delhi. Es un país muy grande, prácticamente un subcontinente, ¿vale? La India tiene 28 estados, 28 states. Los estados más famosos son, the most famous states are, recuerda, son significa are. Número 1, Rajasthan. En español es Rajasthan. En inglés es Rajasthan. Rajasthan. 2, Maharashtra. 3, Uttar Pradesh. Y 4, Goa. Estos son los estados más famosos de India, ¿vale? Entonces, mira el texto. Es un texto muy fácil. Y aquí tú puedes ver el verbo ser y el verbo estar, cómo es India y dónde está India, ¿vale? Vale, vamos con el siguiente texto. Mira texto número 2, Rajasthan. ¡Wow! Rajasthan. Rajasthan es el estado más grande de India. Mirad, mira. Rajasthan is the biggest state from India. Es un estado muy bonito, mirad, bonito, pretty state, y famoso en todo el mundo. All around the world is famous Rajasthan, ¿vale? En Rajasthan, mira, en Rajasthan hay ciudades muy famosas. Hay tiene dos significados. Hay significa there is y there are. Hay tiene dos significados, there is y there are, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué hay en Rajasthan? What is there in Rajasthan? Jaipur, Jodhpur, Udaipur. Jaipur es la capital. Jaipur es la capital del estado y está en el este. Mirad, mira. Jaipur is the capital of the state and it is on the east. Este significa east, ¿vale? Cerca de Haryana y Uttar Pradesh. ¡Wow! Mira la palabra, cerca de. Cerca significa near o close to. Haryana y Uttar Pradesh. Es conocida como la ciudad rosa. This city is known as the Pink City porque todos los edificios de la ciudad son de color rosa. Because all the buildings of the city are in pink color. ¿Vale? Entonces, esta es la ciudad de Rajasthan y este es el texto número 2. Vale, vamos a continuar. Ahora, chicos, mirad por favor. Aquí hay una actividad. Dice, vamos a trabajar vocabulario, ¿vale? Vocabulario importante en los textos que yo he leído. Important vocabulary that I have read previously in the two previous tests, ¿vale? Ahora, pregunta número 1.
¿qué significan las siguientes palabras? ¿Qué significan? What is the meaning of the following words? Número 1, país. ¿Qué significa país? Piensa. ¿Hecho? Piensa. ¿Listo? 2, ¿qué significa estado? ¿Qué significa estado? Piensa. Estado. Vale. 3, ciudad. ¿Qué significa ciudad? Piensa. ¿Listo? 4, ¿qué significa pueblo? Piensa. ¿Listo? ¿Vale? Y número 5, ¿qué significa barrio? Barrio. ¿Vale? Chicos, estas 5 palabras son vocabulario básico para describir un lugar. ¿Vale? Número 1, país significa country. Número 2, estado significa state. Número 3, ciudad significa city. Número 4, pueblo significa town. Y número 5, barrio significa neighborhood. ¿Vale? ¿Hecho? Perfecto, muy bien. Siguiente, aquí os voy a presentar cómo describir una ciudad. ¿Vale? Ahora nosotros describimos una ciudad. ¿Vale? Como yo comento anteriormente, o como comentamos anteriormente en las unidades anteriores del libro L India 1, el verbo ser es uno de los verbos más utilizados en español. Se refiere a todas las descripciones que se espera que sean permanentes. ¿Vale? Entonces, el verbo ser, chicos, lo usamos para cosas permanentes. ¿Vale? Aquí hay algunos ejemplos del uso del verbo ser para describir ciertas características. ¿Vale? Vamos a ver ejemplos. Let's see examples of verbo ser y después ejemplos del verbo estar. ¿Vale? Aquí, en esta unidad, yo explico diferencias entre verbo ser y verbo estar. ¿Vale? Remember, verbo to be significa ser en estar. Ser is for permanent things y estar is for temporary things en location. Vale, ejemplos. Mirad, chicos, vamos con ejemplos. Vamos a analizar las frases de los textos. ¿Recuerdan? Previously, I have read for you 2 tests. Texto número 1, India. Texto número 2, Rajasthan. Frases con verbo ser. Número 1, la India es un país increíble. Mira, es. 2, es una experiencia inolvidable. Again, es. Es un país muy grande. Es. Rajasthan es el estado más grande de India. 4. Número 5. Es un estado muy bonito. 6. Es la capital del estado. Y 7. Es un barrio muy famoso. Vale. Look at 2 things. Número 1. Verbo ser. Es. In every phrase appears es. And what you can see after es. Increíble, inolvidable, grande, bonito, famoso. Adjectives, ¿vale? So I'm going to explain you the rule. What is the grammar rule for this verbo ser? ¿Vale? Mira ahora, otros ejemplos con verbo ser. Sri Lanka es un país de Asia, Rajasthan es un estado de India, Bangalore es una ciudad de Karnataka, Bangalore es la capital de Karnataka, Abarpur es un pueblo de Uttar Pradesh y Lajpanagar es un barrio de Delhi. Again, look at this. Es un país, es un estado, es una ciudad, es la capital, es un pueblo, es un barrio. Now you are seeing the rule, no? What is coming? What is the grammar rule for verbo ser?
¡Tarán! Look at this. La gramática del verbo ser. Vale. Cuando nosotros usamos es, podemos escribir adjetivos. Grande, pequeño, divertido, aburrido, moderno, tradicional, antiguo, bonito, feo, pintoresco, acogedor, lleno de gente, lleno de tradiciones, etc. Listen, chicos, put attention, dice atención al género, put attention to the gender. If the thing or the place that you are going to describe is male, the adjective should be also male. If the thing or the place that you are going to describe is female, the adjective should be female. Remember, en español los adjetivos son singular, plural, masculino, femenino. ¿Vale? Be careful with that. If it is male, female, singular o plural. Vale. La gramática, look at the grammar rule. Lugar más es más adjetivo. Place plus es plus adjective. We can use several adjectives after verbo es, even including only one comma, and that's it. Por ejemplo, India es hermoso, bonito, increíble, grande, famoso, etc. Can you see? You can use several adjectives for one phrase. Vale. ¿Qué otro adjetivo? What other grammar rule we have, chicos, for these adjectives? Lugar es más una más adjective. Ejemplo, ¿cómo es el lugar? Es un lugar muy bonito. Es un lugar precioso, maravilloso. O es un lugar muy grande. O es un lugar enorme. Can you see? Una articles. We can use also es plus articles plus adjective. This is another way to describe places with verbo ser. Vale. Aquí hay algunas actividades. You can complete these activities at home. Por ejemplo, you can say any adjective for all these places. Mumbai es grande. Gurgaon es una ciudad bonita. Dubái es una ciudad famosa, etcétera, etcétera. ¿Vale? Escribe una frase con verbo ser para estos lugares. Vale. Bueno, es la misma actividad. Habéis disfrutado este vídeo. En este vídeo, recuerden, lo principal que hemos aprendido es cómo describir un lugar con el verbo ser. En el siguiente vídeo os voy a explicar el verbo estar y las diferencias, ¿vale? Yo ahora solamente he explicado cómo describir un lugar con verbo ser y los adjetivos que nosotros podemos utilizar con verbo ser, ¿vale? Recordad, chicos, con el verbo ser podemos escribir ser, lugar, más verbo, ser, más adjetivos, ¿vale? Por ejemplo, o ser más, lugar más ser más una más adjetivo. Ejemplo, aquí tienes todos estos ejemplos, los ejemplos que yo he mostrado anteriormente. Mira, yo he escrito todos estos ejemplos con el verbo ser y con es, un y con adjetivo. Mismo patrón tú puedes utilizar para describir estos lugares o estas ciudades o estos países, ¿vale? ¿Me puedes escribir una frase sobre Punjab? Por ejemplo, ¿qué podemos decir de Punjab? Punjab es ¿qué? ¿Es una ciudad bonita? ¿Es una ciudad limpia? Uttar Pradesh, un adjetivo para describir Uttar Pradesh. Uttar Pradesh es un estado muy grande. Uttar Pradesh es el estado más grande, ¿vale? En el siguiente vídeo os voy a explicar que podemos utilizar verbo ser más artículos determinados, ¿vale? Por ejemplo, es más la, es más el. Uttar Pradesh es el estado más grande de India.
etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, chicos, en este vídeo solamente explico cómo describir un lugar con el verbo ser y en el siguiente vídeo os voy a explicar cómo decir direcciones con el verbo estar, ¿vale? Y vamos a hacer más actividades, voy a mostrar más ejemplos para describir lugares, ¿sí? Esta unidad es una unidad muy bonita, muy intensa y muy interesante, porque vamos a aprender cómo describir un país, una ciudad, un estado, un lugar, un barrio, ¿vale? Y utilizando todas las herramientas en español, especialmente los 4 verbos que son el verbo ser, el verbo estar, el verbo haber y el verbo tener, ¿vale? Y location, preposiciones de lugar y vocabulario en español para describir lugares, ¿vale? Muchas gracias, yo espero veros pronto, see you soon y gracias, adiós, hasta pronto.